Pues vamos a llevar a cabo la conferencia. Se va a informar sobre el plan de vacunación que se inicia en Baja California para terminar con la vacunación a todos sus habitantes de 18 años en adelante en Baja California. Hoy comenzamos en los 6 municipios de Baja California. Esperamos terminar en 10 días. Va a ser el primer estado en el que vamos a concluir al 100% la vacunación, utilizando las vacunas que nos donaron del gobierno de Estados Unidos, 1.350.000, que es una dosis de Johnson & Johnson. Pero vamos a informar sobre este plan en Baja California hasta más tarde, hasta las 8, porque allá es muy temprano y queremos que se informe la población de Baja California. Por lo mismo, vamos a dividir la conferencia en 2 partes. Vamos a iniciar con preguntas y respuestas y luego informamos, si les parece. Entonces vamos primero, segundo, tercero la compañera, cuarto la compañera. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, de TV Pro Digital y desde mi portal informativo esahoraam.com. Presidente, ¿hay alguna fecha aproximada o tentativa para el proceso de envío de vacunas anticovid para el personal turístico en el caso de Quintana Roo? ¿Habrá alguna fecha tentativa sobre todo para esa gente? Pues es una área muy importante, ¿no? La del turismo ya en Cancún. Y también ver ahora con los resultados que hubo en la pasada elección de Quintana Roo, pues Morena se llevó prácticamente todo en Quintana Roo, se llevó 8 de los 11 municipios y queríamos saber si el próximo año va a haber elecciones a gobernador. ¿Cómo ve usted las elecciones a la gobernatura? Que obviamente, pues, ¿cómo ve si vaya a ganar la candidata de Morena allá en Quintana Roo? Bueno, se está vacunando en Quintana Roo, se le está dando prioridad a Quintana Roo. Vamos a informar, a ver si ahora mismo, después de las 8, porque es uno de los estados en los que tuvimos un pequeño rebrote y se está atendiendo para que se resuelva. Y eso llevó a tomar la decisión de acelerar el plan de vacunación en Quintana Roo. Ahora les vamos a explicar. Se le está dando prioridad a Quintana Roo. Acerca de lo electoral, pues ya pasaron las elecciones. En efecto, la gente de Quintana Roo votó a favor de la transformación, pero hay que respetar a los que no lo hicieron de esa forma. Y viene la elección del año próximo para gobernador. Hay que esperar los tiempos. Nosotros vamos a seguir trabajando de manera institucional. Llevamos muy buena relación con el gobernador de Quintana Roo. Ha tenido un comportamiento ejemplar. No ha actuado en favor de ninguno de los partidos, ninguno de los candidatos. Yo creo que si tengo que poner ejemplos de buen comportamiento, de buenos ciudadanos, de buenas autoridades, de características democráticas, estaría Carlos Joaquín de Quintana Roo. Desde luego hay otros, pero es muy evidente, es de dominio público, que actuó con respeto a los ciudadanos, que no influyó, que no utilizó el presupuesto, que no permitió que se repartieran despensas, lo que antes se hacía, ¿no? Entonces es importante reconocerlo, porque se logró en todo el país que la gente decidiera libremente. Hubieron excepciones, pero no fue la regla. Como Querétaro, por ejemplo, ¿cómo considera al actual gobernador Francisco Domínguez y al ganador de panista? No tengo información así en general, o sea, y no me quiero meter en el tema, nada más porque me lo planteas y tengo la oportunidad, porque me consta, o sea, porque sí he estado pendiente y yo tengo muchos informantes, millones de informantes en todo el país. Entonces eso es lo que yo puedo comentar, que la gente participó y una prueba
irrefutable de que las elecciones fueron libres, subrayo, con algunas excepciones, pocas excepciones, es que no hay conflictos postelectorales en el país. Y esto es importante darlo a conocer porque nos olvidamos, ¿no?, de cómo era. Se hacía una elección y protestas porque se robaban las urnas, porque falsificaban las actas, porque acarreaban, compraban los votos, se usaba el presupuesto. Ahora no fue eso, ¿no?, lo que predominó. Entonces sí es un avance. Y yo espero que sigamos así para que en México se acredite la democracia como forma de vida, como forma de gobierno, se afiance, se fortalezca el hábito democrático y que no haya trampas, no haya fraude. Presidente, también fíjese que se ha estado denunciando la construcción y equipamiento del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas, el CETAP, por parte del secretario general del Sindicato Independiente, Francisco Arroyo. Ojalá nos pudiera explicar el director general de Pemex qué pasa ahí, porque se habla se ha resaltado que ha habido anomalías asociadas al LOP de alta presión, lo cual tuvo un costo cercano a los 400 millones y que no ha cumplido con las especificaciones técnicas para poder operar de forma adecuada. Y cuando ha asistido el director de Pemex a este centro allá en Veracruz, le han estado diciendo que sí opera perfectamente y el secretario del sindicato ha argumentado que es muy peligroso realmente esa operación actual. Ojalá nos pudiera explicar el director de Pemex ese tema, ¿no? Le vamos a pedir que informe al director de Pemex sobre lo que está planteando. Y sobre unas denuncias ciudadanas que tengo, me hicieron llegar una carta la Selección Nacional de Natación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que desde enero del año pasado, no han recibido ningún apoyo por parte incluso ni del propio presidente de la Asociación de Natación, Kirill Todorov. O sea, los tienen abandonados. Únicamente se está fijando en el equipo de salto nada más, únicamente, pero al equipo de natación los tienen sin ningún apoyo. Ellos han viajado por su cuenta en todas sus competencias que han tenido para poder llegar a ser parte de la selección de natación. Es una de lo que le piden el apoyo, a ver cómo se puede destrabar este asunto con el presidente de la Asociación de Natación. Bueno, que vengan, que aquí los recibimos para ayudar en todo lo que se puede. Okay. Y aquí tengo la carta, se la mando a Jesús. Y que vengan para atenderlos. Para pedirles que vengan. Y otra denuncia ciudadana fue en el municipio de Jona y Puebla. Se han hecho prácticas por parte de la presidencia municipal. Eso no lo quise tocar antes de las elecciones por temas de elecciones, pero ahorita que ya pasaron, realmente ha sido un municipio que incluso hasta inventan las actas de cabildo, ya las tienen escaneadas con las firmas de todos los regidores, y así es como prueban obras. Y lo han denunciado, tienen denuncias y no avanza nada, no se queda todo igual. Ojalá también pueda intervenir con el gobernador de Puebla, pues para que realmente se haga. ¿Qué municipio es? Jona y Puebla. Entonces también me piden mucho esa parte, que ojalá se pueda hacer algo al respecto. Sí, cómo no. Las dos y luego tú. Buen día, señor presidente, y buen día a los presentes. Ezequiel Flores Contreras, reportero de la revista Proceso, desplazado desde el año pasado del estado de Guerrero por la violencia que no cesa en esa entidad suriana. Presidente, sobre el caso Ayotzinapa, quisiera preguntarle lo siguiente. El día de ayer fue ejecutado un comandante de la Policía Ministerial del estado de Guerrero, Humberto Velázquez Delgado, alias El Guacho. Él fue asesinado en la tarde de ayer frente a las instalaciones del cuartel militar en la ciudad de Iguala. Este personaje pues es considerado como pieza clave en el caso de Ayotzinapa, sobre todo porque los padres desde 2016 de las víctimas, los jóvenes, han solicitado al gobierno federal anterior, y en este caso ahora el de usted, que fuera citado este personaje para declarar, ya que él pues tiene un antecedente largo en las corporaciones policíacas, en el ejército mexicano, y está vinculado con temas de desaparición forzada. Su familia incluso ha sido asesinada en los últimos años, también involucrada en las policías municipales de Iguala y del estado de Guerrero. La pregunta en concreto, presidente, es si no advierte usted una campaña de silenciamiento a través de las armas para garantizar la impunidad del caso Ayotzinapa, y si no se corre el riesgo de que su gobierno solamente se enfoque en resolver de forma y no de fondo este caso. Le digo lo siguiente porque en Iguala, en estas pasadas elecciones, usted conoce a Oscar Díaz Bello, un militante del PRD, ya accedió al ayuntamiento junto con David Gama en esta alianza del PRI y el PRD. David Gama es un empresario constructor que fue beneficiado en 2013 con contratos para la construcción de viviendas tras el huracán Ingrid y Manuel. Entonces, este escenario y estos mensajes, presidente, no se corre el riesgo, pues, insisto, de que quede impune el caso Ayotzinapa y que se estén silenciando a través de las armas a personajes clave. No, mire, vamos avanzando en la investigación. En el caso de Ayotzinapa, acabamos de tener una reunión
investigación con madres, con padres de los jóvenes, con todos los que están participando. Es una investigación que estamos haciendo de manera conjunta, tanto la Fiscalía como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se formó un equipo, se considera un asunto de Estado, se tiene asesoría de expertos internacionales y se ha ido avanzando. Se tienen resultados. Desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo. Queremos saber sobre el lugar donde están los jóvenes. Queremos encontrar. Ya se tienen pruebas científicas de la ubicación, aparición de 3 de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia. Ese es el compromiso que tenemos. Entonces, nada lo va a impedir porque ya está la investigación, se está avanzando bastante, ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió. Todavía no podemos dar por concluida la investigación. No queremos actuar de manera irresponsable. No se trata de decir ya esto fue lo que sucedió y engañar. No nos queremos precipitar. Es un asunto muy serio que amerita ser tratado con responsabilidad y con profesionalismo. Nada de lo que hicieron en la pasada administración con la llamada verdad histórica, que ya sabemos que no corresponde a lo que sucedió. O sea, que falsificaron los hechos. Entonces se está trabajando, vamos avanzando y no hay nada que detenga la investigación hasta conocer la verdad y hacer justicia. Es importante que se tome en cuenta que es un asunto de Estado. Está interviniendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, el fiscal. El día de la reunión aquí en Palacio nos acompañó el fiscal Alejandro Gertz-Manero. Estuvimos presentes representantes del Poder Ejecutivo y Alejandro Encinas, que está atendiendo este caso en especial, el subsecretario de Gobernación. Ahora precisamente está de viaje por este tema. Creo que salió Encinas del país o está por salir, pero estamos en esto. ¿No considera un mensaje negativo que la reconfiguración política del Estado esté en personajes que tienen estos señalamientos y que forman parte de esa estructura que fue previo a lo que fue José Luis Ibarra? Vimos al exgobernador Ángel Aguirre realizando campaña, los padres muy molestos con esos mensajes de impunidad, presidente. Sí, es que hablamos de la democracia, no podemos impedir a nadie la participación, solamente que estén impedidos legalmente, pero de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, todos los ciudadanos tenemos derecho a participar, a votar y ser votados, solamente que tengamos antecedentes penales que lo impidan, pero eso corresponde saberlo y sancionarlo a la autoridad electoral. Pero si una persona presenta todos sus documentos, lo que se solicita para participar y está en regla y no hay en su momento impugnación o hay impugnación pero no procede, pues tiene que participar y es el ciudadano el que decide. Estuvo José Luis Abarca. Pues sí, pero con todas sus imperfecciones, el mejor sistema político de gobierno es el sistema democrático. No hay otro. O sea, claro que sí, hay la dictadura, la aristocracia, la oligarquía, la monarquía, hay otros, pero lo mejor, con todas sus imperfecciones, es la democracia. Es el sistema que nosotros hemos adoptado como mexicanos, es lo que está en la Constitución. Entonces, en una democracia es el pueblo el que decide, nos guste o no nos guste, el pueblo manda y debemos de respetar la voluntad del pueblo. Ahora, de que una autoridad municipal o de que una autoridad de un estado se oponga, detenga una investigación como el caso de Ayotzinapa, eso no es posible. Por eso subrayo el caso de Ayotzinapa, de jóvenes que desaparecen en Iguala, es un asunto de Estado, no solo es una cuestión del gobierno, es un asunto del Estado mexicano y no vamos a detenernos ante nada, para tranquilidad de los padres, de las madres, de los familiares, de los amigos, de todo el pueblo de Guerrero y de todo el pueblo de México. Gracias, presidente. En otro tema, su opinión sobre un tema que manejó la revista hace ya unas semanas, el caso del actual director de la CFE, Manuel Bartlett, y esta investigación que está abierta en Estados Unidos sobre el tema del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Hay indicios o hay información de que si Manuel Bartlett va a Estados Unidos será detenido para que declare sobre este tema. No tengo yo información sobre eso, y independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett, lo que es evidente, público y notorio es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados y cada vez que pueden se le lanzan. Si no es por eso, es por lo del 88. Son los dos temas. Y lo que
se tiene que tener son pruebas. Si en Estados Unidos están investigando, pues yo no tengo información y tampoco la Fiscalía. Entonces, cada vez que lo consideran necesario, sacan el expediente. Y no solo es para afectar al licenciado Bartlett, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con el descrédito a nuestro proyecto. Es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación. Entonces, si hay pruebas, que se proceda, pero no se puede linchar políticamente. Yo saco aquí a Aguilar Camín o a Krause, pero presento pruebas y los voy a seguir atacando. No es un problema de odios o ningún asunto personal, es que se trata de la defensa de un proyecto. Nosotros tenemos que defender nuestro proyecto frente a los embates del conservadurismo en México, que se está agrupando y, como siempre, actúan como una reacción. Es un grupo reaccionario. Entonces tenemos el derecho de réplica en el debate, eso sí, con pruebas, sin insultos, que Aguilar Camín no diga cositas malas de mí, que no pierdan el sentido del humor, pero que sí haya debate. Entonces, si proceso tiene pruebas, pero no los expedientes, declaraciones, sino si tiene información de que la DEA, la CIA, el FBI, el gobierno de Estados Unidos está solicitando a México que se investigue al licenciado Bartlett, pues que presente las pruebas, pero que no se haga un periodismo sensacionalista, amarillista, sin ética, sin apego a la verdad. Eso es todo. Además, y también, aunque no se tengan las pruebas, se tiene el derecho a la libre manifestación de las ideas. Aquí no hay censura, aunque se calumnie, aunque se aplique la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, no le hace. Es mejor la libertad que la censura. Entonces, que todo el mundo se exprese. La única cosa es que nos dejen también a nosotros el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica, porque antes, no al gobierno, porque a los gobernantes antes no los tocaban, porque no se podía tocar al intocable, sino a los opositores. Nos tundían y no podíamos replicar, estaba todo cerrado. Eso tampoco se debe de olvidar. Ahora no, ahora libertad completa, prohibido prohibir, nada más la ética, el respeto. Si se quiere hacer un buen periodismo, las pruebas, los argumentos, no a la calumnia, no a la difamación, pero eso es decisión de cada quien, porque debe de tomarse en cuenta que ya los ciudadanos están muy despiertos, muy conscientes y saben discernir, saben qué es cierto, qué no es cierto. Por eso hay crisis en los periódicos. El otro día dije que el Reforma tiraba 40,000 ejemplares, 30,000, pero yo ya veo que no llegan. O sea, me refiero al papel, porque ya todo es a través de las redes, pero no sé cuánto es el tiraje. En aras de la transparencia, a lo mejor nos los van a informar el día de hoy, cuántos ejemplares están tirando, pero tenemos todos la libertad. Entonces es un poco lo que yo puedo decir, ¿no? Que si hay elementos, adelante. Nosotros no vamos a proteger a nadie, no puede haber impunidad, pero también que se vaya aclarando de que son a veces cuestionamientos que no tienen sustento, que no tienen fundamento. Es mucha carga ideológica, política, sin argumentos, pero también no está mal, o sea, no está prohibido. Ahora sí que, como diría el filósofo por mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal. La compañera. Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, reportera independiente y para la Alianza de Medios. Bueno, en un primer tema le quiero preguntar, ¿qué reporte tiene usted sobre los incendios en el país? La CONAFOR habla de 34 incendios en activo al 11 de junio y particularmente en ese mismo sentido, ¿cuál es el reporte que usted tiene de cómo ha funcionado la austeridad y los recortes presupuestales a la CONAFOR? Si han sido de beneficios o cómo han afectado, porque el presupuesto de la CONAFOR está hoy a la mitad de lo que tenía todavía hace 2 años. Entonces, si nos puede, por favor, decir un reporte de eso y particularmente si tiene información de lo que está pasando en Chihuahua. Sí, hoy tratamos el tema, como todos los días. A ver si no tenemos el informe de Protección Civil. Hay en efecto como 30, un poco más, de incendios en el país y en esa zona, básicamente en Chihuahua, y se están atendiendo. Aquí está. Afortunadamente con las lluvias ya, ¿cuántos son? Sí, eso es lo que tenemos. Pero no, creo que son... ¿De cuándo es? Eso es lo que tenemos. Pero a ver, no tendrán, comuníquense con Laura, de cómo estábamos hace 2 meses. A ver si ahí mismo. Pero no ha llovido, presidente. Sí, pon todo el mapa del país. Es que realmente hay un mapa completo de hoy. No, pero espérame, quiero ver lo del mapa del país.
Ahora lo vamos a hacer, aunque nos lleve un poco de tiempo. Y voy contestándote. Sí. Ahora estamos destinando más recursos que antes a apagar los incendios. Mire cómo estaba el país en abril. Ahora, el mismo mapa de ayer tiene que estar, ¿eh? En Chihuahua van reporta la CONAFOR más de 500 incendios. Pues ahí se ve en rojo la zona. Sí, lo que tú comentabas. Chihuahua, Sonora ahorita está en una zona nacional, un área nacional protegida también está incendiándose en Álamos, Yécora. Sí, pero así estamos. A ver, vuelve a poner el de abril. Este es el de hoy. Bueno, de ayer. 36,000 hectáreas. 37 incendios. Y este era en abril, mire cómo está el país. Entonces, afortunadamente, por las lluvias y también por lo que hacemos, son menos los incendios y estamos destinando muchos recursos. ¿Cuánto, presidente? Porque la CONAFOR... Todo lo que se necesita, no hay límite. Es que antes, cuando se robaban el dinero, tenían programas para combate de incendios, para, ¿cómo se llamaba? Cuando había inundaciones. El Fonden. Sí. Y era un barril sin fondo, porque habían declaratorias de emergencia. Los gobernadores lo primero que hacían era solicitar que se declarara una emergencia para que de ese fondo se les enviaran recursos. Y o no llegaban o llegaban con moche. Entonces ya eso ya no existe. Habla de 11 estados, la CONAFOR, de 11 estados donde está... Les damos el informe, pero no solo es la CONAFOR, no solo es una dependencia. Interviene la Secretaría de la Defensa, interviene Marina, interviene Bienestar, intervienen los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. O sea, la CONAFOR sola, como institución, no podría con eso. ¿Sí? Habla de 900 Tenemos personas hasta atendiendo. Aviones para apagar incendios, soltando agua, que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura. Es un equipo conjunto. Pero la semana pasada, disculpe, presidente, tuvimos oportunidad de andar en la Sierra de Chihuahua y realmente es terrible las columnas de humo que se advierten en las sierras. Estamos viendo los campos devastados y no se ve personal suficiente. Estamos está llegando, las comunidades rarámuris comentan que les está llegando a los pueblos ya, están pidiendo ayuda, vamos a víveres para ayudando. La gente que está tratando de combatir. Allí menciona 30 y tantos mil ejidatarios que están ayudando a combatir los incendios en una de las láminas, pero en el caso de Chihuahua no ha llovido y la sequía también está terrible. Está el acaparamiento de pozos, está el acaparamiento de agua. ¿Cuál es la situación? ¿Usted tiene ese reporte, presidente? Sí, pues, ¿cómo te contesto? ¿Tú crees que los presidentes de antes iban a contestar esto? No. Esos a estas horas a lo mejor estaban dormidos todavía. Digo, con todo respeto. Ya. En el caso de la CONAFOR, entonces, ¿ha funcionado la austeridad? ¿Ha habido alguna complicación ahí? ¿Alguna implicación? No, nada. Lo que pasa es que es una política nueva, completamente distinta. Ya no es de muchas dependencias, es de pocas dependencias. Ya no es pues, el derroche que había antes, porque no queremos un gobierno rico con pueblo pobre. Pero esto no es novedad. Eso fue lo que dije durante años y es lo que repetí en la campaña. Hablé de austeridad republicana desde hace más de 20 años. Y la llevé a la práctica, la austeridad republicana. Cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, me bajé el sueldo. Ganaba yo en ese entonces lo que ganaba un jefe de departamento del gobierno federal. Y era yo jefe de gobierno en la ciudad. Nunca cambié de vehículo. Siempre fue el mismo vehículo, un Suro. No viajé al extranjero y fui jefe de gobierno de la ciudad. Y obviamente no tenía yo avión, porque ni modo que para ir a Milpalta o a Tláhuac o a Gustavo Madero utilizara yo avión o helicóptero. No. Y ahorramos muchísimo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora se redujeron los sueldos de los altos funcionarios públicos. ¿Saben que antes? Qué bien que estamos tratando esos temas porque se olvida. No solo tenían sueldos elevadísimos, sino los expresidentes tenían pensiones. Eran los expresidentes del mundo que más pensiones recibían, a razón, en general, de 5 millones de pesos mensuales. Todos los altos funcionarios públicos tenían seguro médico. Costaba 6,000 millones de pesos garantizar la atención médica privada para los altos funcionarios públicos. No es cuento, se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Todo eso se terminó. Cuidaban al presidente 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ahora son 15 civiles, mujeres y hombres, los que me ayudan. Y tenemos que seguir ahorrando porque necesitamos liberar fondos para el pueblo. No pensemos en las instituciones nada más. Antes solo se pensaba en el gobierno. Estábamos ensimismados. Es decir, el presupuesto era para el gobierno, no para el pueblo. Habían
oficinas, dependencias para todo, pero no le llegaba nada a la gente. O sea, el recorte de CONAFOR fue en esas áreas de Sí, en administrativas. las que no tienen una función, vamos a decir, de beneficio. Los encargados de la atención a los programas sociales tenían oficinas en el Paseo de la Reforma y nunca iban a los pueblos. Ahora es distinto. Claro, los que se beneficiaban con estos privilegios están molestos. Es como lo de los medios de información. Pues cuánto recibían de publicidad. Pero no solo eso, todos los negocios que hacían por el influyentismo, y además era la manera como cobraban para no hablar, para no cuestionar al gobierno. No, yo considero de que si nos van a estar atacando porque no les damos dinero, que nos sigan atacando, porque prefiero darle el dinero que es del pueblo, el dinero del presupuesto, a quien lo necesita. Presidente, los incendios, se habla de CONAFOR de que han incrementado más del 600%, por ejemplo, en Chihuahua. ¿Qué reporte tiene usted de qué serían las causas del incremento de los incendios en esta ocasión? Pues en ¿Qué este caso factores? es que no ha llovido, porque en otras partes del país pues, está lloviendo. Fíjense cómo es nuestro querido México. Pongan la imagen de ayer de las lluvias. Miren cómo está lloviendo en el sureste y tenemos que estar pendientes de inundaciones, de derrumbes. Pegó muy fuerte la lluvia ayer en la costa de Oaxaca. Afortunadamente solo derrumbes, una vivienda afectada. A ver, ahí está, el sureste. Pero arriba no nos llueve. Sí, pero Presidente, según la lámina que puso ahí, son 3 comunidades de Chihuahua las que están y una de Durango, las principales incendios que hay. ¿Dio usted alguna indicación para atender esas situaciones en Chihuahua? ¿Cuál sería? De que se atienda de inmediato, pues no es nada más saber lo que está pasando, si recibimos el reporte y se actúa. Este es lo de ayer. Bueno, esos son de Durango. Y la Secretaría de Defensa ya está actuando. Okay, gracias. Presidente, en otro tema es sobre la impunidad. Sí, efectivamente hay muchos, la impunidad principalmente está debería de resolverlo en casos del Poder Judicial, pero también hay muchos casos que le corresponden al Ejecutivo, como es el caso de los tribunales agrarios y esas situaciones. Hemos planteado aquí varios casos que aún siguen sin atenderse, y la pregunta es, son laudos y sentencias firmes que no han podido ser ejecutadas. Nada más, ya hemos tratado los temas aquí, nada más voy a recordarle que son los casos en el caso de Sonora, hay una sentencia firme en el Bajío, hay otra sentencia con lo de Peña Colorada, ya está firme también, hay otra sentencia también con los ferrocarrileros, esa sentencia es del 2019, en este caso de Sonora, y en este caso el INDEF han tenido reuniones, lo tratamos aquí la vez pasada, y no en el caso de los ferrocarrileros, por ejemplo, lo que hizo el INDEF es dividir lo que hacían los gobiernos de antes de usted, se hizo ahora, dividieron el grupo de 80 personas, a 30 los convencieron de que aceptaran 6 meses, de cuando les deben 19 años de pensiones, y dividen el grupo. ¿Por qué? Porque es gente que ya está cansada, que está mayor, más de 70 años, 80 años, que está en silla de ruedas, que está mal y necesita el dinero. Bueno, los convencieron de aceptar eso y quedan 50 personas en la lucha, también son mayores, pero pues este era el INDEF, presidente, para devolverle al pueblo lo robado, no han podido pagarle. ¿Por qué no se han podido, presidente, en su sexenio, ejecutar estas sentencias o cumplimentar estas sentencias ya firmes? ¿Qué es lo que todas pasa? se van ¿Cuál es la a complicación? atender, todas, y hay instrucciones para eso, y se tiene que revisar nada más de qué se trata, pero hay instrucciones de hacer justicia. Pero ¿qué es lo que ha dificultado? ¿Por qué no en el caso de la del 2000, de los ferrocarrileros, por ejemplo? Hay que ver de qué se trata, si hay un juicio realmente concluido, como tú dices, 7 de noviembre de 2019. Por eso se va a ver y se tiene que resolver. Incluso hay bienes que tienen ferronales que incluso están puestos a subastas, están en venta. ¿Por qué no se usan para pagarle a esa gente? Se está usando todo eso. Entiendo que no son cosas que usted tiene que resolver eso y que son juicios que vienen del pasado. No, pero nosotros tenemos que resolverlo. Son cosas que se hicieron mal, que abusaron de estas personas, pero a usted le toca resolverlo. Pero lo vamos a resolver sin problema. Entonces, en Chihuahua también está lo de la tierra. En todos lados. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de usted para esos ejidatarios, comuneros, campesinos, que tengan confianza, indígenas? Que nosotros estamos aquí para hacer justicia
para atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos y darle preferencia a la gente humilde, que por el bien de todos, primero los pobres. Y yo les aseguro, te aseguro a ti, de que la gente nos tiene confianza y confía en mi palabra. Que se va a resolver en su sexenio estos casos. Sí, porque los compromisos se cumplen. Y yo tengo como credo político no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. No somos iguales. Pues eso la gente lo cree todavía. Incluso estas personas. La gente lo sabe. Incluso estas personas que tienen estos problemas todavía confían, presidente. Pues sí, porque nunca hemos traicionado al pueblo. Y en la nunca. En la cuestión de la impunidad, aprovechando que está Rosa Isela, le mandé los documentos del caso de Melitón, donde sí es un indígena y que la fiscalía sigue creando casos, inventando casos, armando casos para poder actuar en contra de la gente. El caso de Melitón no se ha resuelto, está libre, pero sigue su caso ahí. Le retienen su carro aun cuando no se ha encontrado al dueño del vehículo, al supuesto dueño, que es algo que cada vez se ve que está más inventado. Y hay nuevos casos de la Fiscalía de Sonora. Lo bueno que ya cambió. Esperemos que de verdad cambie ahora sí el gobierno y que haya un nuevo fiscal, aunque eso no es. Y esa sigue esa impunidad, presidente, en los estados. Pero hay que seguir luchando en contra de la corrupción, en contra del influyentismo, en contra de la impunidad. Cuando estábamos en la escuela decíamos, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Y a mí no se me han olvidado esas cosas. No he cambiado en eso. Y voy a seguir así. Nada más que son grandes y graves los problemas nacionales. Y tenemos que ir avanzando, sin rendirnos. Afortunadamente se va avanzando. Bastante, mucho. Muy bien. Presidente, nada más, aprovechando la licencia que usted nos dio el otro día de que podía tratar hasta un tercer tema, le pido permiso para tocarle un tercer tema y que tiene que ver con la libertad de información. Yo en reiteradas ocasiones le he solicitado equidad, déjeme que lo lea porque si no, se me va. Equidad e imparcialidad en las conferencias. Y es algo que no se da. A ver, ¿cómo no te...? Equidad y imparcialidad en las conferencias. Es algo que yo le he solicitado muchas veces a usted y no se está dando aquí. Usted habla de que no hay censura. Creo que sí la hay. Si nos apegamos a lo que significa la censura, sí existe. Usted habla todos los días de medios que hablan que publican cosas que no son. Estoy de acuerdo. Muchos de esos medios publican cosas solo para golpearlo. Yo lo sé porque los he visto, los he vivido, he trabajado en ellos. También he visto, con toda razón usted está dolido por muchas razones, o por columnistas o por estos intelectuales que han hablado de usted. También los he visto trabajar en contra de gobernantes cuando han estado en Sonora. Pero en el caso particular, hablo de que no hay equidad y no hay imparcialidad aquí. Entonces, hay medios, esos medios que usted menciona todos los días, tienen un acceso diario a las conferencias y no todos tenemos ese acceso diario. Es ahí donde yo le pido imparcialidad y transparencia y no le voy a hablar del trato que recibimos o que yo recibo en particular, porque pues tampoco es como que hacerse la víctima, ¿verdad? Pero ayer mi tarjeta está inhabilitada y también ayer ni siquiera se me permitió el acceso al Palacio. Entonces, si usted le da la palabra a algunas personas hasta 3 veces por semana y entran diario, pues claro que se van a tardar 20 minutos en una pregunta o 10, pero si entras una vez al mes, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Pues todo el que tú tienes. No, porque mi tarjeta está inhabilitada. Pero sí, vamos a buscar la forma de que no haya inequidad. Imparcialidad y equidad. Sí. Un trato justo. Sí. Ingreso diario. Sí. Porque no solo es la libertad ahora, de expresión. Con la disminución de la pandemia, a lo mejor. Eso lo entiendo muy bien, presidente. Pero hay medios que entran diario y hay medios que entran 10 veces al mes y usted le das la palabra. Bueno, a usted no lo podemos obligar a que nos dé 1 o 10 veces la palabra, eso lo entiendo. Pero el acceso, si uno levanta la mano, tiene la oportunidad de que nos dé la palabra. Pero si entramos una vez al mes y tenemos 50 temas, y mis temas, presidente, son ciudadanos. Está bien, vamos a buscar la forma. Entonces le pido de una manera formal el acceso diario a las conferencias, sí. o como la mayoría, 10 veces al mes. Sí, ¿no? póngase de acuerdo. Y no trato privilegiado. Vamos a ampliar. Yo no quiero ni favores ni privilegios. Quiero un trato justo, equitativo, imparcial. Sí. La compañera está atrás.
Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues preguntarle sobre la reunión que tuvo con el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo. Comentó el gobernador electo que usted le pidió hacer en Sonora un programa piloto para la generación de energía solar. Entonces me gustaría que nos pedirle más detalles sobre este programa piloto que se plantea para Sonora. También habló que él le planteó a usted varios proyectos para el desarrollo de la entidad. Entonces preguntarle también en qué quedaron en estos proyectos. Habló del desarrollo del puerto de Guaymas, del aeropuerto de Ciudad Obregón. Entonces sería eso. Sí, hablamos de los proyectos para Sonora, en especial el concluir, llevar a la práctica el plan de justicia a los pueblos yaquis. Hablamos de eso. Hablamos también sobre el puerto de Guaymas, que ya se está atendiendo a través de la Secretaría de Marina. Hablamos de la generación de electricidad con energía solar en Sonora, un plan para generar energía solar en el estado de Sonora y de muchos temas. Y así estoy programando atender a todos los gobernadores electos y a los gobernadores en general para ayudar en todo lo que podamos, seguir trabajando de manera coordinada. Voy a estarlos recibiendo en estos días, a todos los gobernadores. Estamos reuniendo los que van a salir y los que entran y los que están y van a permanecer. Más bien, tengo ya la agenda apartada con ese propósito, pero muy bien con Alfonso Durazo. Yo creo que vamos a seguir trabajando en coordinación con el gobierno de Sonora. Sobre este proyecto, programa piloto para la generación de energía solar, ¿podría darnos más detalles? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que... se va a hacer la investigación si es viable. Lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados, y subir toda esa energía a la red. Esto en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. Sería una empresa pública de Sonora para producir la energía y ayudaríamos con el financiamiento, ya sea Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo o Banobras. De eso hablamos. Presidente, ¿que ya tienen visto dónde estaría este parque, en qué parte de Sonora y más o menos cuánto costaría? Eso lo tiene que resolver Alfonso. Tiene un equipo. Se habla de que Sonora es el estado que tiene más posibilidades de generación de energía solar en todo el país y del mundo. Es de los sitios especiales para esto. Entonces se va a explorar la posibilidad. Lo que queremos es que sea un proyecto viable, rentable, no para obtener muchas ganancias o que el beneficio sea para el pueblo de Sonora, para que la energía eléctrica no falte y no cueste tanto. Ese es el propósito. O sea, es una empresa pública con el propósito de beneficiar a los consumidores. ¿Esto podría abaratar estos grandes recibos que llegan en Sonora? O quitar los subsidios. La federación, desde que nosotros estamos, se han mantenido subsidios para que las poblaciones que padecen más del calor, de las altas temperaturas, el caso de Sonora, Baja California, Cali, por ejemplo, reciben subsidios. Entonces, mantener esos subsidios y invertir para tener energía ahí en Sonora. Ese es el propósito. Y una vez que se tenga ya esta energía, ¿se retirarían estos subsidios? ¿O seguiría se buscaría que no aumente el precio de la luz. Presidente, ¿y a la gobernadora electa de Baja California cuándo la recibiría? ¿Ya tiene en su agenda? Lo mismo, la voy a recibir, desde luego. No tengo todavía. Tengo agendado para la próxima semana, que voy a cambiarles la fecha, aprovecho para decirles y ofrecerles disculpas, porque ya la semana que viene salieron cosas muy urgentes. Todo es urgente, requiere atención, pero hay cosas más urgentes. Entonces voy a atender al gobernador de Chihuahua y al gobernador de Jalisco. Son los que tengo. Desde luego a la jefa de gobierno de la ciudad. Son los tres que tengo programados para hablar con ellos. El gobernador de Chihuahua, Corral, el gobernador Alfaro y Claudia Sheinbaum. Pero así vamos a ir hablando con los que salen y con los que van a entrar. Presidente, ya nada más por último, siguen concentrándose migrantes en la garita de Chaparral, en Tijuana. Preguntarle si se tocó este tema con las autoridades de Estados Unidos que han venido con la vicepresidenta Kamala Harris sobre
sobre cómo darle pues una solución a estos migrantes que esperan asilo de Estados Unidos, pero que se están concentrando ahí en la garita. Eso lo está viendo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones. Vamos a pedirle que informe sobre esta situación. Y vamos nosotros también a informarles sobre cómo vamos en el tema migratorio. Cuando tengamos más elementos, bueno, vamos a informar el lunes sobre seguridad y ahí se va a aprovechar para ver el plan de atención a migrantes. Compañeros, estamos dando tiempo para que Buenos días. sean las horas. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería, ¿qué le encargó usted al nuevo secretario de Hacienda, Crédito Público, sobre las finanzas públicas, algo en especial, sobre la banca de desarrollo, sobre la deuda de Pemex, cómo se va a tratar? ¿Habrá una reforma hacendaria? Porque una reforma hacendaria que sea más integral, no solo de tener más recursos tributarios, sino de cómo gastarlos, ¿no? Entonces, esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, como se ha advertido, tanto en México como en el extranjero, el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un profesional en el manejo de la economía. Es una gente reconocida en el mundo de las finanzas, es una gente seria. Va él a mantener la misma política macroeconómica, de que no tengamos problemas de devaluación. Hasta ahora ahí vamos. Ayer, por una situación externa, se depreció el peso. De todas maneras, en el tiempo que llevamos en el gobierno, no ha habido una devaluación. El peso está prácticamente igual con relación al dólar de cuando iniciamos el gobierno. O sea, esto no había sucedido en los últimos gobiernos. No hay devaluación en 2 años y medio. Lo mismo, control de inflación, porque nos importa mucho el que no haya carestía. Técnicamente se puede decir inflación, pero coloquialmente es mejor hablar de carestía, porque eso es lo que más nos debe de importar, que no aumenten los precios de los alimentos, de los artículos de consumo popular, y eso tiene que ver con la inflación. Por eso no conviene inflación alta, necesitamos tener control. En el caso de ayer, la depreciación del peso fue por los anuncios que se hicieron en Estados Unidos de un incremento de 1 punto en la inflación, en sus pronósticos. Entonces eso repercute y nosotros tenemos que cuidar que no se incremente la inflación. Tenemos que cuidar que también no se endeude el país. Son las recomendaciones, que no gastemos más de lo que ingresa, de lo que tenemos de recaudación, para mantener equilibrios. No vamos a solicitar deuda adicional, vamos a seguir con la misma política, porque esto nos afecta a mediano, a largo plazo, incrementa el costo del servicio de la deuda. Entonces, todas son las recomendaciones. Desde luego, más eficiencia, cero corrupción y austeridad republicana. Administración eficiente, sin corrupción, y un gobierno sin lujos, sin derroche, sin gastos superfluos. Eso es. En el caso de la banca de desarrollo, utilizarla para financiar proyectos estratégicos para el país, porque la banca de desarrollo estaba como tomada por los grupos de intereses creados. Si alguien utilizaba sus influencias, obtenía, por ejemplo, un permiso para producir energía eléctrica y no traían inversión, tenían el permiso, iban con esa concesión a Nacional Financiera y les daban el crédito. Entonces no llegaba inversión extranjera y no había beneficios para el país. Ahora la banca de desarrollo tiene que estar apoyando todos los proyectos que son estratégicos, tanto del sector público como del sector privado, lo que nos importa a México. Todo eso es lo que Rogelio está atendiendo, está apenas llegando, pero va a darle continuidad a lo que inició Arturo Herrera, que entregó buenos resultados. Por eso lo voy a proponer en su momento para gobernador del Banco de México. Y con respecto a la deuda de Pemex, ¿cómo lo mismo, que le vamos encargó? A irla respaldando, porque son 2 tratamientos distintos. La deuda de Pemex cuesta más el servicio que la deuda de Hacienda, lo que se llama deuda soberana, Por que la cuesta calificación, ¿no? por la calificación. Acaban de dar a conocer las calificadoras que México tiene pues la confianza de inversionistas del mundo, los periódicos especializados, ¿no? Y el subsecretario Llorio lo dio a conocer. Sí. Pues está bien calificado México como un país con finanzas públicas sanas. En el caso de la recaudación, vamos bien, vamos de acuerdo a lo
lo programado, a lo que se presentó en la ley de ingresos para este año. Les puedo mostrar el reporte de ayer de recaudación. Estamos buscando que se resuelvan todos los problemas, que fueron varios. Entonces no habría cambios en... No, en general, más eficiencia, más honestidad, más austeridad. No cambios en la... no habría una reforma... No, ya expliqué tributaria. Que son 3 reformas constitucionales, las fundamentales. Sí, modificaciones legales para seguir ahorrando, que no haya tantas dependencias y que podamos liberar más fondos para el desarrollo. Pero eso no requiere reforma constitucional. Sería en el gasto, ¿no? En el gasto, sí, básicamente. Más que... ahora que podamos ver, y estamos lo que yo llamo enderezando entuertos, porque nos dejaron un tiradero. Bueno, ya para qué nos quejamos. Lo que tenemos que hacer es ir resolviendo problemas. ¿Cómo resolvimos el problema de los gasoductos? ¿Cómo resolvimos el problema de los reclusorios? ¿Cómo estamos resolviendo el problema de las medicinas? ¿Cómo estamos resolviendo el problema de la coquizadora de Tula que quedó sin concluir? ¿Cómo estamos resolviendo los problemas de las presas que quedaron inconclusas? El caso de la presa de Santa María en Sinaloa, que ya la reiniciamos. Ayer hablamos, estamos a punto de llegar a un acuerdo porque hubo una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad desde el sexenio pasado, se fue a tribunales internacionales, se condena a México a pagar por una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chihuacén y está parada la obra. Bueno, se tiene comprada una turbina, no una, 3 ya fabricadas y estamos a punto de llegar a un acuerdo para reiniciar la obra, que no quede tirada y así muchas cosas. Es enderezar entuertos todo aquello que dejar. No lo tenemos, nada más así estamos. Total de ingresos, 1.993.822 millones. Ya estamos, yo creo que ya hoy llegamos a los 2 billones de ingresos este año. Y el año pasado, en este periodo, teníamos 1.824.862. Es decir, en términos reales, tenemos un ingreso de 4.3 arriba. ¿Qué es términos reales? Es ya descontando la inflación, o sea que nominal sería cerca del 10%. Entonces vamos bien y muchas gracias a los contribuyentes. Ahora sí, ya no sé si terminas. Una pregunta más así rapidísimo. He estado viendo en el periódico, en el diario Reforma, que están diciendo que por decreto se está generando más energía eléctrica de las hidroeléctricas y que con la sequía y ponen ahí miles de peros que no es posible y que hoy salió que va a haber apagones porque no se está usando la energía eléctrica generada por los privados. Entonces quisiera saber su opinión. En el sur está lloviendo mucho y son las principales hidroeléctricas que hay en el país. Pero dieron un dato dice que se ha aumentado el 57% la generación de las hidroeléctricas. Ellos mismos lo ponen. Es cierto. Y entonces pues es una buena noticia, ¿no? Es muy buena noticia para México, pero es muy mala para ellos, porque en efecto, fíjense, se tomó el acuerdo por Protección Civil para evitar las inundaciones, de que se les permitiera a las hidroeléctricas generar energía y que subieran la energía a la red, a la línea de transmisión, que se le diera despacho, así se le llama. Entonces fue un decreto que yo suscribí para que no se acumulara tanta agua en los vasos y que en temporada de lluvia no se tuviese que soltar el agua para inundar las partes bajas, la planicie de Tabasco. Bueno, como se firmó este decreto, se generó más energía, en efecto, 50% más energía limpia. Es la energía más limpia, que después